Bueno, vamos a lo nuestro. ¿Tienen sus Biblias, como decía Diego? ¿Están preparados? Le digo a todos los que andan por arriba caminando que bajen lo más rápido posible, que agarren sus Biblias, que se preparen, porque vamos a compartir en esta mañana lo que Dios quiere para nosotros, ¿no? Si fuera lo que yo tengo para decirle, hermano, ya nos tendríamos que ir, no tengo nada interesante para decirle. Pero sí estamos confiados y animados porque Dios siempre nos habla a través de su palabra y entendemos que va a ser así otra vez. Con un mensaje que pienso tiene mucho de pertinente, mucho que sirve para este tiempo del año en que estamos ya empezando con actividades, ¿no? La escuela ya empezó, todo, las de la iglesia están ahí ya y hay fechas y se juntan los adolescentes. Y yo pensaba en esto hace un tiempo porque me invitaron a compartir un pasaje en una hora silenciosa y eso me quedó en la cabeza y dije, bueno, lo voy a compartir con la iglesia, me parecía que era interesante. Pero vamos a hacer una dinámica primero. ¿Estás listo? Bauti, ¿estás listo? No pongas nada todavía. Dale uno. No. Claro, ahí ya me lo orinaste. No. ¿Volviste para atrás? Va a aparecer una imagen gigante. La vamos a tratar de ver lo mejor posible. ¿Estás en la primera placa? Si estás en la primera, ahí está. El tema de hoy es reconociendo necesidades. Y el pasaje, dale Bauti, es 1 Tesalonicenses 5. Si querés puedes ir buscándolo. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 9 al 15. No vamos a ver todos los versículos porque estaríamos todo el día, toda la noche, algo de algún versículo. Y ahora sí, Bauti, vamos a ir a hacer un zoom para aparecer la primera imagen. ¿De qué? ¿Se ve? Es una persona que evidentemente necesita algo. ¿No? Evidentemente. Entonces, es como un tontijuego porque es muy obvio. ¿Qué necesita esta persona? ¿Qué piensan ustedes? ¿Necesita esto? ¿Esto? Ahí está. No, está bien. Te tapo encima, ¿no? Te tapo acá encima yo. Probablemente sí te diga que quiere eso encima, ¿eh? Ha pasado en la calle, pero no se lo den. El chiste es no dárselo, comprarle qué. Necesita esto. No necesita esto, necesita esto, ¿no? Es una persona que tiene hambre, que se está enfermando o se va a enfermar mucho y necesita comida. Pero pensaba en otro ejemplo, es una persona que está así, se ve que está en el desierto, no sé si se ve bien, pero está en el desierto, debe tener mucha sed. Así que yo podría ofrecerle, le doy esto, ¿qué es? ¿Se ve? Pues yo tengo miedo de las imágenes, no se ven nada. ¿Se ven todas? ¿Papas fritas? ¿Le doy a dar unas papas fritas? No, ¿qué le tengo que dar? Le tengo que dar un vaso de agua fresca, ¿no? Como estás cansado, estás agotado, encima con calor, necesitas agua, no necesitas unas papas fritas. Alguno de acá yo sé que agarraría las papas fritas también igual primero, pero es otro tema. Siguiente imagen. Tenés un nene que se lastima. Martín se cae todo el tiempo, se golpea, viene, abrazo, papá. ¿Qué necesita el nene? ¿Necesita esto? Yo le voy a decir la verdad. Muchas veces me sale esto. Porque hizo lo que le dije 80 veces que no haga y se lastimó, entonces yo voy como no sé si... Pero en realidad sabemos que lo que necesita un niño que se lastimó, que se golpeó, es el consuelo, ¿no? Y después ver qué pasó, vamos a ver qué pasó. Y yo pensaba, pensando en esto, en esta que es famosa, es una herramienta de la psicología. Esta sí que no se ve nada, pero no importa. Pero sí se ve que es una pirámide, ¿está bien? Se llama pirámide de Maslow. Y es un concepto de la psicología que es tan importante que ya pasó a ser parte de la cultura popular. Esta idea inclusive fue aplicada en un montón de disciplinas diferentes, como por ejemplo en la psicoterapia, en las ciencias de la educación, inclusive en el marketing, ¿no? En el marketing se habla de poder buscar una necesidad que está insatisfecha y entonces uno puede llegar ahí con un producto. Y es importante porque trata un tema que es fundamental, que son las necesidades humanas. Esto es muy importante, porque cuando hay necesidades que no son atendidas, se generan consecuencias que pueden ser de diferentes tipos, ¿no? Emocional, psicológica, físicas, de salud, producir una sensación de frustración, ¿no? de estancamiento. Y yo entiendo que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, va a tratar este tema, ahí en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 9 al 15, así que lo vamos a leer. ¿Están preparados? Leemos un versículo cada uno. Yo leo uno, ustedes leen otro. Yo 9, ustedes él. Bien, dice así.
Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién? Espera, va de nuevo. Primera Tesalonicenses, Vero es la única que lo entendió y creo que mi viejo. Después, va de nuevo, lo expliqué mal yo, evidentemente. Yo leo el 9, ustedes leen el 10. Todos juntos, perdón. ¿Viste que lo dije mal? Yo leo el 11 solo, ustedes todos juntos el 12. Va, no. Me aterré, digo, ¿qué pasa? Bueno. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí sale bien. El 11, yo solo. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Oramos. Señor, te damos gracias por esta mañana, que es hermosa, Señor, porque estamos en tu casa, que es especial porque estamos con vos compartiendo este tiempo y que también tiene un gusto especial porque estamos en comunión. Señor, te agradecemos por tu palabra, este milagro que tenemos con nosotros. Muchas veces no dimensionamos por dónde tuvo que pasar, los ataques que ha recibido y que ha aguantado con holgura, Señor, porque es imbatible, es imperecedera, es eterna. Señor, ayúdanos a encontrarnos con ella en esta mañana para que por tu Espíritu puedas hablarnos, Señor, y traer luz a nuestra mente, a nuestro corazón. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Pablo está escribiendo ahí a una iglesia que es muy amada para él, es la iglesia en Tesalónica. Esta era una iglesia muy especial para el corazón de Pablo, porque justamente él la había fundado junto a Silas y Timoteo, ahí en Hechos 17. Ustedes saben, Pablo fundó varias iglesias a las que escribió cartas: Filipos, Corinto, Éfeso, Antioquía y demás, ¿cierto? Así que este sentimiento paterno hacia ellos era algo inevitable para Pablo. De hecho, ahí en el capítulo 2, versículo 7, él hace referencia a este sentimiento y les dice: antes fuimos tiernos entre vosotros, dice, como una nodriza, como una mamá, ¿no? Que cuida con ternura a sus propios hijos. Y en el versículo 8 él dice: tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a hacernos muy queridos. Pablo amaba a la iglesia en Tesalónica. Y no solo era esto porque, bueno, evidentemente había un lazo fuerte por haberla fundado, sino por otro tema. Hay una imagen más, va a ser un zoom y va a aparecer ahí un mapita, uno más, de la región. Tampoco se va a ver muy bien, pero un poquitito ahí. Era especial porque también se había convertido esta en un ejemplo para todos. Dice ahí en el capítulo 1, versículo 7. Un ejemplo para todos, no solamente ahí, sino que este ejemplo había llegado a Macedonia y a Acaya. La iglesia está acá. ¿Sí? Esta es una provincia romana, Macedonia, que va para arriba. Esta es la otra provincia, Acaya. Y dice que el ejemplo de ello había sido notorio para un montón de personas, un montón de hermanos en muchos lugares. Así que el testimonio poderoso de esta joven iglesia que florecía ahí a orillas del mar Egeo, en lo que hoy es Grecia, había llegado a afectar positivamente la vida de otros creyentes que estaban muy al sur, como los de Acaya, y los de muchos otros que estaban ahí al norte, como los de Macedonia. Y creo que es el deseo del corazón de Dios, hermanos, que podamos convertirnos en una iglesia de un testimonio poderoso. Un testimonio que impacte la vida de los que están cerca y de los que están no tan cerca. Y por esto, o para esto, es fundamental que podamos tomar el desafío que Pablo le dejaba ahí a los tesalonicenses acerca de poder, como decíamos antes, reconocer necesidades.
En esta mañana el Señor nos deja, en principio hay más, pero yo elegí 4 desafíos para poder ser una iglesia de impacto, y van a ir apareciendo ahí de a uno. Dale, Bauti, nomás. El primero que vamos a ver es ese, que está en el versículo 12 y 13. Vamos a usar la letra A y la D para que nos ayude a fijar los conceptos en la mente. Es amén a los que lo dirigen. ¿Lo decimos juntos? 1, 3. Amén. Dice el versículo 12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Estos no son únicamente los pastores y ancianos de la iglesia, aunque deberían estar incluidos obviamente en esta categoría, sino son hermanos que Dios ha puesto en la iglesia para, por medio de su trabajo arduo, su liderazgo espiritual y la enseñanza bíblica, equipar y hacer crecer a los santos en el ministerio. La construcción ahí griega de este versículo tiene 3 participios que están unidos bajo un solo artículo, lo que indica que no son 3 personas distintas, sino que es una clase de hombre que desempeña una triple función. Fíjate cómo dice, dale, Bauti. Dice en primer lugar, dale un par más, dice el versículo 12, reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, trabajan, así que se ve que son esforzados, ¿no? En segundo lugar dice también, y os presiden, que es básicamente esto de liderar, ¿no? de dirigir a la iglesia, y también dice, y os amonestan, que se va a superponer con el otro punto, pero básicamente es esto, enseñan, ¿no? La amonestación tiene que ver con la palabra de Dios. Estos líderes son los que Pablo denomina también en Efesios 4:12 pastores maestros, donde pasa lo mismo que acá en 1 Tesalonicenses. Son 2 participios que están unidos y habla de una persona que tiene esta doble función. Pastores porque cuidan y protegen, y maestros porque enseñan. Ellos tienen como meta perfeccionar o equipar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, dice la Biblia. Son hermanos que son reconocidos, dice, y reconózcanlos. El griego habla de algo que se ve. Nadie te tiene que venir a decir ni nada. Es algo que se ve, eido es algo que se reconoce. Uno reconoce algo cuando lo ve, ¿no? Algo que se percibe de solo verlo, algo que se nota, otra vez, no por su título. Esta es una equivocación que hay mucho, ¿no? No por su título, sino por su servicio. Y todos podemos hacer memoria de personas así en nuestra vida, que tal vez no eran el anciano, el pastor, el diácono, pero que sí eran de estos, que nos dirigían, que marcaron nuestra vida, porque nos cuidaron, nos enseñaron con la palabra de Dios. Se trata de hermanos con una función muy práctica que bendicen la vida de la iglesia y por eso deben ser amados y tenidos en mucha estima. ¿Reconoces, hermano, a estas personas en tu vida? ¿Cuándo fue la última vez que te acercaste a ellas para agradecerle por su ministerio? Tenés súper claro que no están esperando que lo hagas, ¿no? También lo decimos, porque esta es una característica de estos hermanos. Pero yo pensaba, ¿no? Si yo reconozco a esta gente en mi vida, estos hermanos, y pensaba, ¿no? ¿Orás por ellos? ¿Orás por ellas? Acá dice al final que lo tengan en mucha estima, en el versículo 13, ¿no? Y yo pensaba que, sin duda, cuando alguien tiene a alguien en su corazón, en mucha estima, ora por esa persona, ¿no? Tal vez podríamos hacer un compromiso de oración por este tipo de hermanos que Dios ha puesto en nuestra vida y orar por ellos. El Señor nos anime y nos ayude a hacer así. El primer desafío entonces es, dale para adelante, ¿sí? Amen a los que los dirigen. Quiero ir bien rápido, ¿eh? Segundo desafío tiene que ver con el versículo 14 y es amonesten a los desordenados. Versículo 14, la primera parte, dice también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Y sabemos que Pablo escribió muchas cartas, que están ahí en el Nuevo Testamento. Escribió 13, y son básicamente de 2 tipos. Tenemos las que son eclesiásticas para una iglesia o una comunidad de iglesias,
¿no? Una región de iglesias, y están las que son pastorales, como Primera, Segunda Timoteo y Tito. Y esta carta justamente es una carta eclesiástica. Justamente él de hecho va a aclarar en el versículo 12 cuando empieza, os rogamos, ¿qué? Fíjense qué dice. No, versículo 12, os rogamos, hermanos, ¿sí? En el versículo 14, también os rogamos, hermanos. No está escribiendo a los pastores o los diáconos de la iglesia en Tesalónica, sino que está dando indicaciones que son para todos los hermanos. Son para todos. Y ahí dice que amonestéis a los ociosos. La traducción del lenguaje actual dice justamente que reprendan a los que no quieren hacer nada. Así dice. Y hay otras traducciones que esta palabra de ociosos los traducen como rebeldes, holgazanes o desordenados. Por eso yo elegí esta palabra, no, amonesten a los desordenados. Y esta palabra, dale de nuevo, Bauti, aparece solo una vez en el Nuevo Testamento y es usada para referirse justamente, a un soldado que había desertado o abandonado su puesto sin permiso con la intención cierta de no volver, ¿no? Ahí hay una canción también que se canta, el que nos ata abandonó, no sé bien de quién es ni qué significa, pero la cantan en la cancha, ¿no? Básicamente es uno que abandonó. Estos desordenados son hermanos que se fueron, que dejaron su lugar, que abandonaron el llamado que el Señor les hizo. Y esta es una necesidad real que debe ser atendida por la iglesia. Yo les soy sincero, creo que a ustedes les va a pasar lo mismo que yo, que a mí. La mayoría de nosotros escapamos a la responsabilidad de amonestar a los hermanos desordenados. No sé, como que cuesta, ¿no? Había un libro que me habían regalado que se llamaba Confrontar sin ofender. ¿Lo conocen? Bueno, lo leí, ya me olvidé cómo era, tengo que leer de nuevo. Pues estaba buenísimo, ¿no? A veces uno no sabe ni siquiera cómo hacer. Y antes Pablo nos dice, esto es para todos. No es la obligación de Nico ni de Gaby solamente. Esto es para todos los hermanos. Que puedan amonestar a los desordenados. La palabra amonestar da la idea de acercarse gentilmente. Dale de nuevo, Bauti, que aparece la descripción de amonestar. Da la idea de esto, dale. Amonestar gentilmente, acercarse y confrontar al hermano con la guía de la palabra de Dios y con el fin único de producir el bien en la vida del hermano, ¿no? En la vida espiritual. Y entiendo que no es fácil sentarse con un hermano y decirle, mirá, sabés que yo te quiero mucho, que te amo, pero tengo que decirte que la manera en que estás viviendo o estás enfrentando esta situación o estás llevando adelante el ministerio está lejos de lo que Dios quiere para vos porque la Biblia dice esto o aquello, ¿no? Es interesante también y muy importante ver cómo Pablo habla de esta responsabilidad en Romanos también y lo va a relacionar con el amor y el conocimiento, porque dice Romanos 15, 14, pero estoy seguro de vosotros, dice hermanos míos, dice de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera, entonces, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. El amor y la verdad es lo que capacita para amonestar. Aparece ahí en Efesios capítulo 3. Miren, acompáñenme por favor. Dale de nuevo, Bauti. Dale de nuevo. Dale de nuevo. Y dale uno más. Efesios capítulo 3, 14. No, perdón. Volvé para atrás. 4:15, perdón, me equivoqué. Dice, sino que siguiendo, ¿qué cosa? La verdad en amor, muy parecido a los conceptos romanos ahí, la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Y es el deseo del corazón de Dios que resistamos el impulso pecaminoso de simplemente murmurar contra el hermano que está pecando o que está en pecado para convertirnos en jueces y podamos, como dice la palabra ahí en Efesios 4:15, ¿no? Siguiendo la verdad en amor, poder crecer en todo, en el que es la cabeza, que es Cristo.
Yo pensaba, ¿no? ¿Qué hermano tengo cerca que necesita ser amonestado con la verdad y en amor para poder volver a las filas del ejército de Cristo? Seguramente todos nosotros tenemos, ¿no, hermanos? Así. Y necesitamos, hermanos, tomar esta responsabilidad como iglesia de amonestar a los desordenados. Dice el versículo 14 también, volvemos a 1 Tesalonicenses, capítulo 5, el siguiente punto, la parte B, dice que amonestéis a los ociosos y después dice que alentéis a los de poco ánimo. Y yo pensaba que hay 4 desafíos. En primer lugar era amén. ¿A quiénes? A los que los dirigen. ¿Lo decimos juntos? Amén. A los que los dirigen. En segundo lugar, amonesten a los desordenados. ¿Cómo? Amonesten a los desordenados. Y en tercer lugar, alientan a los desanimados. Alienten a los desanimados. Dale, otro más, ¿eh? Dale de nuevo. Si los desordenados son los que no quieren hacer nada, decíamos, ¿no? Que han abandonado en la iglesia. Los desanimados son los que quieren hacer algo, justamente, pero no se animan porque sienten inseguridad o tienen miedo. Y ahí la palabra que usa Pablo, dale una vez, va a aparecer ahí para desanimados, es oligopsujos, que tiene como se abre para darnos esta definición. De oligo significa poco, ¿no? Viene los que estudiaron economía, el oligopolio, ¿se acuerdan? ¿Qué era el oligopolio? Gaby, que es contable, tiene que saber. ¿Qué era? Te tomé prueba ahora. Un monopolio cuando hay una sola empresa concentra todo el mercado, el oligopolio es cuando hay pocos, ¿no? Claro. Hay un oligopolio es que hay pocos vendedores. Y acá oligos poco, sujos es ánimo o aliento. Y habla de hermanos que tienen poco ánimo, ¿no? De poco aliento. Estos son hermanos, re importante esto, como todos los redimidos por Cristo, con un gran potencial para el Señor. Ya que como todo creyente, según dice ahí en 1 Pedro 4:10, han recibido por lo menos, ¿qué cosa? Un don espiritual que tiene que ser ministrado a los otros. Así que son hermanos con un mundo de posibilidades espirituales frente a ellos, pero que por alguna razón están abatidos, desesperanzados, desanimados, porque quisieran estar bien y servir al Señor, pero no pueden. Nuestra responsabilidad para con los desanimados es alentarles. La palabra ahí griega da la idea de ponerse al lado para enseñarle a alguien, ¿no? Estar al lado de la persona para enseñar. Y es hermoso ver la manera de tratarnos del Señor cuando estamos así. Yo pensaba ahí en ese versículo que está en Mateo capítulo 12, versículo 20, que dice, la caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará, ¿no? Este es el Señor tomándonos a nosotros cuando estamos así, ¿no? Como se dice en el barrio, como un pollito mojado, desanimados, tristes, ¿no? Y Él, aquello que la gente y el común de la lógica diría, esto no sirve más, ya está, la caña cascada, el pábilo que se está apagando, Él lo cuida, ¿no? Porque es el Señor. Y nos llama a nosotros a ser así como Él. Estos son hermanos que necesitan un trato cuidadoso, palabras alentadoras provenientes de la palabra de Dios y que estemos con ellos y le pongamos el hombro. Hay 2 versículos que están ahí cerquita. El primero está en 1 Tesalonicenses 4:18, justamente que usa la misma palabra, digamos, en el original. Dice, por tanto, alentaos los unos a los otros, ¿con qué? Fíjate, 1 Tesalonicenses 4:18, ¿lo tienen? Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿De qué palabras habla? De la palabra de Dios. Dice 1 Tesalonicenses 5:11, también misma palabra, dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Es importante poder reconocer esta necesidad que está ahí y poder suplirla. Porque hay que amar a los que nos dirigen, dijimos, tenemos que amonestar a los desordenados, pero tenemos que alentar a los desanimados. Por último, quería terminar con la última parte del versículo 14. Dice que sostengáis a los débiles. Y el último punto, ¿qué dice ahí? A ver. Los 2 versículos. Está bien, pasalo tranqui. El último punto es
con la A y con la D. Ayuden a los débiles. ¿Sí? Ayuden a los débiles. Si, como dijimos, los desordenados son los que no quieren hacer nada en la iglesia, ¿sí? Los desanimados son los que quisieran hacer algo, pero por el miedo o lo que sea, eso no los deja. Los débiles son los que simplemente no pueden hacer nada. Dice ahí que sostengáis a los débiles. La NBI dice justamente como el punto, ayuden a los débiles. Y ahí la palabra que se traduce como sostener, da la idea de esta imagen, fíjate ahí, ayúdense a abrir la imagen, puse 2, da la idea de, bueno, algo que se está por caer, apuntalar algo que se está por caer. Y es lo que típicamente se hace con, se ve ahí, el muro, ¿no? Ese muro que vos pasás y de cierto momento se cae hasta que alguien, en Lanús hay varios de estos por acá, viene la municipalidad y le pone unos palos, porque si no puede matar a alguien. O lo que se hace con, esto es una losa que está alivianada cuando estás construyendo, pero también se hace lo mismo cuando hay una losa que está en peligro de derrumbe, hay que hacer una estructura para aguantarla desde abajo, alivianar el peso, ¿no? Y este último desafío que Pablo nos plantea para hacer una iglesia, como decíamos, ¿no?, que reconoce las necesidades, está íntimamente relacionado con lo que Pablo también les plantea ahí en Gálatas, en capítulo 6, versículo 2, donde dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Estos son hermanos débiles, son hermanos que tienen una fe débil, eso significa, ¿no? Tal vez son recién convertidos o no, y necesitan ser ayudados a llevar sus cargas. Son hermanos con peligro de derrumbe, básicamente, ¿no? Y cualquier situación ahí medianamente complicada puede ser para ellos una ocasión de caer. Ellos necesitan, otra vez, no la necesidad, ellos necesitan ser sostenidos, apuntalados por sus hermanos más maduros en la fe. Y yo me hacía esta pregunta para mí, ¿no? ¿Podés pensar en algún hermano que es débil en la fe, que siempre está cayendo en el mismo tipo de pecado, que está con la misma lucha? Y después pensaba, no, ¿podrías ser vos ese hermano espiritual que le ayude a fortalecer su fe y a caminar más cerca del Señor? Y después pensaba lo mismo de todos los puntos. Para mí, ¿no? O por el que escucha, ¿es tu fe débil? ¿Y te acostumbraste a caer siempre en el mismo tipo de pecado? Estás siempre dando vuelta con lo mismo y te das cuenta que no podés salir. Y la vida cristiana se volvió una máscara que te pones los domingos, pero después sabes dónde está el enemigo y siempre te encuentra y siempre te gana. Si es así, busca algún hermano espiritual y contale. Contale tu lucha, porque seguramente, ¿sabes qué? Este hermano no va a dudar en ayudarte. Nosotros estamos acá para eso, hermano. Es el lugar donde vamos a encontrar ayuda, los que somos de la familia de la fe, ¿no? Si estás en alguna de estas situaciones que veíamos antes, bueno, tranquilo, es una necesidad que Dios quiere atender. Qué importante, si queremos ser como la joven iglesia ahí en Tesalónica, una iglesia de impacto, poder reconocer las diferentes necesidades que hay, ¿no? Porque a cada necesidad hay una respuesta diferente. Mal haríamos en amonestar al desanimado, ¿no? Ahora estoy mezclando todos los puntos. En alentar al débil y ayudar al desordenado, ¿no? Cada necesidad tiene justamente una respuesta. Mándale, Bauti, están ahí al final. Sí. Tres necesidades, tres respuestas. Decíamos primero, dale, amonestar, que significa una exhortación amorosa, directa y sincera, que busca un cambio. Este es el punto 2, amonestar a los desordenados. En segundo lugar, era alentar. Esta palabra tiene que ver con un acercamiento poniéndose en el lugar del otro para fortalecerle. Y el último de los puntos, que tenía que ver con ayudar, habla de un vínculo cercano para sostener y llevar cargas. Que el Señor nos ayude, hermanos, a poder hacer de este mensaje algo práctico, ¿no? Si no, yo debería decir,
Espero que nadie se ofenda, sin miedo. No sirve para nada. Que vengamos todos los domingos a escuchar mensajes lindos, tal vez, o bien armados con el PowerPoint, pero que no hacen nada en nuestra vida. Como iglesia yo pensaba, ¿no? Empezando el año, y hablamos en la reunión de los varones la otra vez, cuáles son las necesidades de este grupo, del otro grupo, de las actividades. Qué importante que el Señor sea nuestra guía y podamos reconocer estas necesidades para tomar el desafío que nos plantea Pablo y, en primer lugar, amar a los que nos dirigen. En segundo lugar, poder amonestar a los desordenados. En tercer lugar, poder, decíamos, alentar a los desanimados y, en último lugar, ayudar a los débiles. Oramos para terminar, ¿les parece? Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra, por la claridad con la que ella llega a nuestra vida. Señor, queremos rogarte para que, como decíamos recién, tu palabra, Señor, cale en nuestro corazón y nos cambie, Señor. Te pedimos perdón porque a veces vivimos nuestra vida de una forma, nuestra vida cristiana de una forma media mecánica. Se ha vuelto a veces una costumbre, Señor, y dejamos de ver las necesidades que están ahí, Señor. Las de los otros, que deben ser suplidas, muchas veces las nuestras, que ni siquiera nos preguntamos cómo estamos. Señor, queremos ponernos junto a la regla de tu palabra para que ordenes nuestros pasos, Señor, y bendigas nuestra iglesia en este año que está comenzando. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.